Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. El complejo astronómico de Chanquillo, un yacimiento arqueológico de 2.300 años de antigüedad, es el observatorio solar más antiguo en las Américas. Situado en un inhóspito desierto entre los Andes y el Océano Pacífico, este complejo fue durante siglos una incógnita para los arqueólogos, que llegaron a creer que era un calendario lunar que marcaba la luna creciente y menguante. En esta edición de América Ahora, les invitamos a conocer de la mano de expertos los misterios que esconde el observatorio solar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación analizaremos el desarrollo de la biotecnología moderna y su papel fundamental en la solución de los problemas derivados del impacto negativo de la pandemia. No se lo pierdan. Comienza América Ahora. El antiguo observatorio solar peruano es declarado Patrimonio de la UNESCO. El cuerpo tecnológico ayuda a resolver problemas de salud y de trabajo en las sociedades del mundo. Considerado por la UNESCO una obra maestra de un genio humano creativo, el Observatorio Solar de Perú fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial junto con otros 12 lugares en julio del año pasado. Se cree que el complejo astronómico de Chanquillo, un yacimiento arqueológico de 2.300 años de antigüedad, es el observatorio solar más antiguo en las Américas. En un inhóspito desierto situado entre los Andes y el Océano Pacífico, yace una de las maravillas del mundo antiguo. Durante siglos, los arqueólogos se han preguntado para qué servía. Nadie estaba seguro de la edad que tenía. 13 torres de piedra colocadas en una cresta. Para algunos parecía la cola de un caimán. Otros creían que era un calendario lunar que marcaba la luna creciente y menguante. Pero fue el arqueólogo peruano Iván Guecci, estudioso de estas torres durante 2 décadas, quien desveló su verdadero propósito observando los arcos de salida y la puesta del sol. This is a solar calendar. It may have had some lunar elements that we need to investigate. Esto es un calendario solar. Puede que tenga unos elementos lunares que necesitamos investigar más, pero estamos seguros de que la posición de las torres en este horizonte coincide claramente con el paso del Sol desde los puntos de observación fijos a lo largo del año. Por ejemplo, la torre número 1, que es la torre más al norte, coincide perfectamente con la salida del Sol en la fecha del solsticio de junio. En cambio, en el otro extremo de las torres, la torre número 13 encaja perfectamente con la posición del Sol durante el solsticio de diciembre. Entre la torre 6 y la 7, justo en la mitad de esta serie de torres, puedes ver el amanecer exactamente en el equinoccio. Estas antiguas ruinas de 2.300 años, ubicadas en un valle desierto en el norte de Perú, fueron uno de los 13 sitios a los que la UNESCO le concedió el estatus de Patrimonio Mundial este año. Las 14 torres de piedra, construidas entre los años 250 y 200 a.C., muestran un entendimiento sofisticado de la astronomía, según afirma Guecci. Para una sociedad sin escritura conocida, sin nada de lo que hacer un seguimiento, como tablas de arcilla, papel o papiro, es extremadamente preciso. Para el Perú prehispánico, esto es increíble. No hay otro ejemplo que sepamos, ningún otro instrumento o monumento que pueda contar fechas con esa precisión a lo largo del año. Los arqueólogos creen que los sacerdotes astrónomos, parte de la élite de esta sociedad, se habrían parado en este punto exacto para ver salir el sol sobre las torres y calcular la época exacta del año en 1 o 2 días. Con una belleza geométrica simple, funciona de manera similar a un reloj de sol gigante, marcando la época del año desde la posición del sol sobre él entre las torres. Chanquillo es el 13º sitio de Perú incluido en la lista de Patrimonio Cultural Mundial y el tercero en recibir ese título este siglo. Chanquillo, as opposed to the other examples of ancient observatories. Chanquillo, a diferencia de otros ejemplos de observatorios antiguos, marca las fechas 2 veces al día, todos los días durante todo el año solar. Es el único calendario del horizonte que está completo y que funciona todos los días, y ese elemento lo sitúa claramente en la lista de Patrimonio Mundial. Los arqueólogos creen que es posible que este lugar fuera abandonado a principios del siglo I después de Cristo y que cayera en el olvido hasta el siglo XIX.
No se han encontrado restos humanos en las ruinas y se conoce más bien poco sobre la sociedad que habría vivido y rezado aquí. Pero las torres saltan a la vista en esta ubicación remota, cerca de la moderna ciudad de Casma. The earliest observatory that we know of from the old world. El primer observatorio que conocemos del mundo antiguo se encuentra en Irán y es del siglo XIII, bastante tardío. Y por supuesto sabemos que la astronomía de los griegos, romanos, egipcios, los antiguos babilonios y la antigua China era muy sofisticada. Sin embargo, esos edificios no han sobrevivido. Así que Chanquillo es claramente el observatorio más antiguo del que tenemos constancia y probablemente podemos afirmar con más confianza que es el más antiguo de las Américas. Los calendarios para determinar la época del año eran extremadamente importantes para las sociedades antiguas. La posición del sol señalaba el momento de la siembra y la cosecha de cultivos, la cría de animales, así como la pesca y la caza. Para la gente en esa época, eran elementos fundamentales en sus vidas diarias y la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Getty cree que el propósito de las torres iba más allá del día a día. We need to conceive of Chanquillo as something that serves an even higher purpose. Necesitamos concebir Chanquillo como algo que sirvió para un propósito aún mayor. Y cuando miras la integridad del sitio, no solo el observatorio solar, te das cuenta de que todo el sitio es un centro ceremonial claramente dedicado al culto al sol. Todo el sitio apunta a la salida del sol en el solsticio de diciembre. Cada piedra que nos rodea tiene una orientación que rinde homenaje a la salida del sol del solsticio de diciembre. Esa época del año marcaba la llegada de la temporada de lluvias, cuando el agua inundaba este valle desierto. Los ríos que fluían desde las montañas de los Andes hasta el este convertirían el valle de Casma en un oasis. Una colina estéril al oeste era el punto de vista perfecto para observar las 13 torres y el amanecer desde los picos andinos. Aquí, hace más de 2 milenios, esta antigua sociedad construyó un templo amurallado. Hoy, arqueólogos y arquitectos trabajan para devolverle su antigua gloria. La idea es por lo menos tratar de que la arquitectura se entienda. Indudablemente no vamos a poder llegar a las alturas que ellos han tenido, por ejemplo, muros de 6 metros. Ahora no los vamos a poder reconstruir hasta esa altura por lo menos, pero sí podemos reconstruir o restaurar, mejor dicho, hasta cierto nivel que permita la estabilidad de esto y sobre todo la comprensión de la arquitectura. La reconstrucción utiliza, lo más fielmente posible, los materiales originales, piedras del mismo lugar y barro del río local mezclado con agua como mortero. El trabajo puede ser laboriosamente lento, ya que los arqueólogos registran cada etapa del proceso de restauración mediante un estudio fotogramétrico. El resultado es un mapeo en 3D de los sitios restaurados tal y como se habrían visto en su esplendor. Este es uno de los muchos pasillos del fuerte de la cima de la colina de Chanquillo. Todos son estrechos como este y tienen esquinas afiladas. La idea era evitar intrusos. Lo que está claro es que este templo fue construido para ser defendido de los atacantes. We are inside the fortified temple, and we are right next to the Temple of the Sun. Despite the formidable defenses, nos encontramos dentro del templo amurallado. Estamos justo al lado del templo del sol. A pesar de las formidables defensas construidas para proteger este templo, en algún momento de su historia fue atacado, conquistado, parcialmente destruido y enterrado para intentar borrarlo de la historia. Este edificio era muy importante y lo conocemos como Templo Solar, porque en primer lugar estaba orientado hacia el amanecer del solsticio de diciembre. Está decorado con imágenes de seres sobrenaturales. Hemos encontrado dentro algunos instrumentos que también determinan los solsticios y equinoccios, no con marcadores de horizonte como las 13 torres, sino usando rayos de luz y sombras que proyectan en una pared y ayudan a determinar las fechas de forma muy precisa. Este fue quizás el centro neurálgico de la cultura o de la sociedad de Chanquillo, donde los llamados monjes astrónomos o curas astrónomos elaboraban el calendario.
Eso creo. Claramente esto era la Casa del Sol, desde la plaza que está al este de las torres, donde se habrían reunido miles de personas en determinadas fechas, obviamente convocadas por los sacerdotes. Desde esa plaza habrían visto el atardecer exactamente sobre el Templo del Sol en una fecha concreta. Esta llanura desértica azotada por el viento, mirando hacia el oeste, es donde Geji cree que la gente se reunía para ver la puesta del sol sobre las torres. Las abundantes piezas rotas de cerámica son muestra de que había recipientes de cerámica, grandes y pequeños, con agua y comida, probablemente como la chicha de jora, una bebida alcohólica fermentada a base de maíz. Otros materiales de piedra muestran que esta zona puede que fuera una especie de plaza. Geji y sus compañeros han comenzado a descubrir lo que quizás significaba y cómo era en esa época, mientras continúan desvelando los misterios de Chanquillo. Las concepciones que se han tomado acerca del cuerpo y la naturaleza se han visto modificadas a lo largo del tiempo por la tecnología. Hoy en día la tecnología es una extensión del cuerpo y también ayuda a resolver problemas de salud y de trabajo en las sociedades del mundo. Los inicios de la biotecnología los podemos remontar a principios del siglo XX. En ese momento, los conocimientos de la genética, algunos conocimientos de bioquímica y algunas cosas en relación a la biología molecular incipiente nos permitieron ir lentamente llegando al núcleo del asunto, a la molécula de ADN. Eso ocurrió en la mitad del siglo XX. A partir de ese momento comenzamos a ver las cosas de otra manera. Ese zoom out, esa big picture, es decir, la fotografía que nos describía la situación, nos permitía ir entendiendo el porqué de lo que llevábamos adentro a nivel genético nos hacía ser lo que somos. La biotecnología moderna se puede definir muy simplemente pensando que las grandes fábricas que hacían las cosas para nosotros años atrás, hoy en día se convierten en células. Las células son quien verdaderamente fabrica lo que necesitamos. Pensando específicamente en el cuerpo humano, al momento de nacer, nosotros somos verdaderamente un bloque de granito, duro, difícil de modelar, difícil de cincelar. Sin embargo, nuestros genes, nuestra información genética, desde adentro hacia afuera, nos va moldeando. Nos hace o nos genera ciertas características que, digamos, no de manera única, sino compartida con el ambiente desde afuera hacia adentro, también nos cincela. Eso genera que el bloque de granito termine de formar el cuerpo que hoy en día somos. La biotecnología tal cual la conocemos y como se fue desarrollando durante el siglo XX, se nutre de la biología molecular, la microbiología y la bioquímica. Con esa tecnología generada dentro del laboratorio, con tecnólogos y científicos, podemos dar solución específica al mundo de la medicina, el agro, el ambiente y también otro tipo de industrias que necesitan de esta verdadera revolución. La biotecnología en la década del 70 demostró que podía fabricar fármacos dentro de células en lugar de fábricas. Pero ese fue el primer paso. Tal vez la insulina, la hormona de crecimiento fueron los grandes hallazgos del inicio. Pero eso comenzó a crecer. Uno de los hitos de la biotecnología moderna es la secuenciación del genoma humano. Ahí comenzamos a comprender cómo era que estábamos hechos, o mejor dicho, cuál era la información que nos permitía ser como somos. Pero ese no fue el único logro. La búsqueda de firmas moleculares que nos permite predecir de qué manera va a evolucionar una enfermedad es otro de los grandes hallazgos. Se lo conoce también como medicina personalizada, porque con esa información podemos determinar qué tipo de medicamentos necesita cada persona para poder ser curado. La clonación a nivel mamíferos se viene realizando hace varios años. Uno de los primeros exponentes fue la oveja Dolly, justamente. Hoy en día se pueden clonar caballos, se pueden clonar vacunos, se pueden clonar perros, gatos, mascotas en general. La clonación a humanos no llegó por un tema bioético. Esa barrera es muy importante que ocurra. ¿Cómo uno puede permitir que ciertas cosas traspasen esa barrera y otras no? Bueno, hay una serie de personas que en cada lugar donde se hace investigación existen, que se constituyen como un comité de bioética. Los comités de bioética están formados fundamentalmente por los científicos que llevan adelante la investigación, filósofos, bioeticistas y personas de la sociedad, cualquiera, vecinos de la institución, una persona que realice un trabajo en la calle, en una farmacia, en un hospital, no necesariamente formados técnicamente o disciplinarmente en el área que se está evaluando. Ese comité de bioética tiene la posibilidad de dar el ok
o pulgar abajo en relación a las investigaciones que se están realizando. Y se tienen en cuenta tratados internacionales que vienen fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que se siguen rigiendo en todos los comités de bioética de instituciones de todo el mundo. Y además de eso, por supuesto, se van publicando los resultados de manera tal que otros comités de bioética se puedan enterar de cómo son los resultados que van ocurriendo. Cuando la ciencia se dispone a investigar en un área específica, siempre tiene que estar detrás de esa línea de bioética, es decir, no transgredirla, no pasarla. Pero es inevitable que con un nuevo experimento la cruce. Dentro de la historia de la biotecnología existieron numerosos momentos donde se quebró esa línea de bioética y luego fue contemplada o aceptada a nivel comunidad. En los últimos casos que podemos mencionar, momentos donde la biotecnología quebró esa barrera y tuvo que esperar, bueno, pudieron ser, por ejemplo, la utilización de virus para curar. Eso es algo que al principio no se entendía, no se contemplaba como una posibilidad y sin embargo hoy nos damos cuenta que la naturaleza tiene mucho para enseñar a la ciencia y que utilizar un virus que nos conoce hace decenas o centenares de miles de años puede ser extremadamente productivo o beneficioso para la salud. La biotecnología moderna tuvo un papel fundamental en la solución de los problemas en la pandemia, específicamente la generación de vacunas de la mano de tecnólogos y biotecnólogos con sus virus y sus plataformas para poder fabricar las proteínas dentro del organismo que nos permitieran adiestrar al sistema inmunológico. Esto verdaderamente es inédito. Antes de este momento especial que estamos viviendo a nivel inmunológico y molecular, las vacunas se fabricaban en la industria. Hoy en día, la vacuna se genera adentro del organismo y eso es algo verdaderamente alucinante. La participación de la biotecnología verdaderamente fue fundamental en lo que respecta a la pandemia. Algunos de estos aparatos que tenemos acá en el laboratorio están relacionados con el diagnóstico de la patología, es decir, esta es la PCR, o aparatos que se necesitan en la industria para poder purificar los virus para generar, por ejemplo, una vacuna. El futuro de la biotecnología verdaderamente lo estamos viviendo. No hace falta proyectarse unos años más adelante para ver hasta dónde puede llegar. Hoy en día, las soluciones que nos propone la biotecnología son una verdadera revolución. Gonzalo Zavala, investigador en el Centro de Altos Estudios de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, analiza la relación entre cuerpo y máquina, dando cuenta que desde los comienzos de la propia humanidad siempre existió la necesidad de utilizar tecnologías o algún tipo de instrumental para poder superar nuestros límites naturales. La relación entre cuerpo y máquina en realidad viene desde los comienzos de la propia humanidad, ¿no? Esta necesidad de utilizar tecnologías o algún tipo de instrumental para poder superar nuestros límites naturales. El cuerpo humano es un cuerpo altamente adaptativo, pero en general tiene muchas falencias con respecto, por ejemplo, a lo que es fuerza o ciertos tipos de espacios pequeños. Entonces, el ser humano, desde que comienza a desarrollar su inteligencia, se apropia del mundo que tiene a su alrededor, lo transforma y para eso utiliza un conjunto de herramientas que lo potencia. Por lo tanto, la relación es histórica. Tal vez lo que en los últimos tiempos, podríamos decir desde la revolución industrial en adelante, se ha acelerado profundamente esto y más aún con el surgimiento de todo lo que es la cibernética, la informática y estos aspectos que nos permiten a nosotros, con tecnologías de bajo consumo, pequeño tamaño, lograr cosas cada vez más poderosas, ¿no? La robótica y la inteligencia artificial son dos campos distintos en realidad, ¿no? Que se complementan. Uno puede decir, la inteligencia artificial puede alimentar cierto aspecto de la robótica. La robótica esencialmente son tres grandes columnas, o tres grandes patitas en la mesa. Es la parte mecánica, la parte electrónica y la parte de procesamiento de la señal. O sea, esencialmente un robot es un dispositivo que recibe señales del mundo que tiene a su alrededor. Para cumplir una tarea determinada, realiza un procesamiento de esas señales con sus sensores y a partir de ahí actúa sobre el mundo que tiene a su alrededor, ¿no? En esta parte central, que es el procesamiento, desde que entran las señales hasta que se determina qué acción tomar, la inteligencia artificial puede jugar un papel muy interesante. Por ejemplo, dentro de lo que son vehículos autónomos, si uno quisiera ponerse a programar un vehículo
para que respete las leyes de tránsito, siga la carretera, detecta vehículos que se acercan, etc., uno podría groseramente encargarlo de dos formas distintas. Uno es escribiendo todo lo que tiene que hacer la máquina, realizar todo el procesamiento de imagen para detectar dónde está la ruta, que hay un objeto que se mueve hacia mí, etcétera, etcétera. Tengo detallarlo explícitamente. Lo otro es poner una máquina a aprender en forma supervisada, con lo que se llama aprendizaje por refuerzo, por ejemplo. Es decir, que a partir de ciertas experiencias, cientos de imágenes, videos, etcétera, decida qué hacer y mida los éxitos de eso que hizo. Y la máquina va aprendiendo sola a partir de ciertas señales de entrada qué reacciones tomar y cuáles fueron positivas o tuvieron buenos resultados y cuáles fueron negativas. Entonces yo ahí no le estoy escribiendo qué tiene que hacer, le estoy dando una herramienta para que aprenda después de mucho entrenamiento automáticamente, y te podría decir hasta que mágicamente esa red neuronal se configura para que ante determinadas entradas sus salidas, sus respuestas sean las mejores para no chocar, para mantener distancia, para respetar la regla de tránsito, etc. Eso es lo que tiene de maravilloso en estos momentos la inteligencia artificial, que nos ha puesto en un punto en el cual yo no tengo que explicitar los comportamientos o las reacciones de un robot o la máquina que sea, sino que de alguna manera aprende sola. Hay algo que tiene de especial el tema tecnológico y el desarrollo tecnológico, que las nuevas tecnologías que vos desarrollás te permiten desarrollar a su vez nuevas tecnologías. Entonces, el crecimiento no es lineal, es un crecimiento exponencial. Si yo me maravillo de lo que ha pasado en los últimos 20 años en la tecnología, eso que pasó en 20 años no tiene ni punto de comparación, es pequeño con respecto a lo que va a pasar en los próximos 20 años. Realmente el crecimiento es exponencial. Acá hay que combinar cuestiones científico-tecnológicas con sociológicas, es decir, hay que seguir luchando para que estos desarrollos tecnológicos alcancen a la mayor cantidad de gente, hay que seguir luchando para que estos desarrollos tecnológicos no impacten el medio ambiente, que es nuestro talón de Aquiles, creo que en estos momentos más frágil, ¿no? Yo creo que el concepto de trabajo en esta explosión, este desarrollo exponencial de la tecnología, el concepto de trabajo va a cambiar profundamente. Hay una frase que dice que el trabajo dignifica a la gente, ¿no? Y la gente tiene que trabajar para ser dignificada. A mí eso no me queda muy claro. La verdad que no sé, bajar una mina de carbón a trabajar 14 horas diarias intoxicándose con hollín no me resulta muy digno. Y no sé qué porcentaje de los trabajos que hace la humanidad son dignos. La pandemia nos ha reconfigurado también un montón de aspectos del trabajo, ¿no? Me parece que hay que repensar un montón de cosas que nos cuesta a los humanos. Evolutivamente somos de cambiar lentamente, pero que estas tecnologías nos están empujando a reflexionar, ¿no? Después tenemos otros dispositivos externos que también nos permiten a nosotros, humanos cotidianos, superar nuestros límites. Gracias al smartphone, a mi celular, yo tengo un superpoder. Me puedo ubicar en cualquier lado y sé cómo ir de un punto a otro sin perderme. Extendí mi capacidad cognitiva gracias a un dispositivo externo que lo tengo casi adosado a mi cuerpo, ¿no? Porque uno no sale de la casa ni se separa más de 5 metros de su smartphone. Esencialmente porque es eso, que nos ha permitido o nos ha extendido un montón de capacidades. Bueno, en el caso de la pandemia, tal vez seguramente hubiera sido mucho mejor y será mucho mejor una futura pandemia con vehículos automatizados, drones de entrega de medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, imagínate esta pandemia hace 20 años, 40 años atrás, hubiera sido muchísimo más complicada. Quiero creer que en el futuro estaremos mejor aún, ¿no? Mi mirada es positiva a pesar de ciertas cosas que surgen en estos momentos críticos. Creo que la humanidad va progresando y, como te decía, hay números concretos. Acceso a agua potable, expectativa de vida, el descenso de la mortalidad infantil, acceso a educación, a salud, los tipos de vivienda. Hay números que muestran que la ciencia y la tecnología han colaborado con el bienestar. Flavia Costa, doctora en Ciencias Sociales e investigadora, aborda el tema del cuerpo y la relación con la tecnología desde dos grandes matrices que tienen muy diferentes perspectivas teóricas. Desde ya que en relación con todo el desarrollo tecnológico, tanto informacional como biotecnológico, no tiene sentido plantearse una vuelta atrás, ¿no? Fundamentalmente porque es imposible volver atrás, ¿no? Solo en la ficción se hace eso. Las ciencias sociales abordamos el tema del cuerpo y la relación con la tecnología básicamente desde dos grandes matrices, si bien hay muy distintas perspectivas teóricas, pero una matriz es más bien funcionalista y lo que piensa son cómo funciona la sociedad tal como es, ¿no?
y trata de describir ese funcionamiento y en todo caso apoyar que esas funciones se vayan cumpliendo. Nuestra perspectiva, a la que yo pertenezco, es una perspectiva más crítica y lo que busca es tratar de pensar cómo aquello que vivimos está también marcado por una gran naturalización de ideas, de hábitos, de prácticas que no necesariamente son tan naturales, sino que tienen una historia. La técnica asociada al cuerpo lo interpela como herramienta y busca mejorarlo, optimizarlo, que esa herramienta sea más eficaz, que funcione. ¿Por qué hacemos eso? ¿No? ¿Qué sentido tiene para nosotros como individuos, pero también como sociedades? ¿No? ¿Qué perdemos cuando queremos ir más rápido, hacerlo más barato, hacerlo, digamos, menos costoso? ¿No? Eso, digamos, de una manera muy, muy general. Si queremos pensar más puntualmente la revolución industrial como el gran momento, digamos, de desarrollo técnico en Occidente y en el mundo, digamos, el cuerpo entramado en esta lucha, diría yo, con la materia, aparece visto como un cuerpo que puede ser optimizado, ¿no? Que puede ser mejorado tecnológicamente. Y yo diría que ahí nace una gran utopía, digamos, que todavía hoy es muy fuerte, y diría que hoy casi es más fuerte que nunca, que es esta utopía de trascender el cuerpo. Migramos del cuerpo a dispositivos inteligentes que conservan nuestra memoria o que conservan nuestras experiencias, ¿no? Y ser inmortales, ¿no? Buscar la inmortalidad sin cuerpo. Por supuesto, también hubo otras tecnologías que apoyaron la mejor supervivencia del cuerpo, es decir, mejor salud, ¿no? Más bienestar, una mayor longevidad. Yo creo que las ciencias sociales, además de poder contar esta historia, tenemos que también poder contar cuál es la contracara de este proceso. Que estos cuerpos, de los que estábamos hablando recién, intervenidos, optimizados, no son individuos sueltos, están agrupados, ¿no? Están en conjuntos, están en asociaciones, comunidades, familias. Y bueno, ¿cómo funciona esa intervención creando igualdad o desigualdad, ¿no? Creando bienestar o qué tipo de sociabilidad se crea a partir de estas intervenciones. Cuando yo pienso el proceso de tecnificación, como la modernidad como un momento, digamos, de fuerte tecnificación, uno de los rasgos que se vuelven evidentes es que junto con la tecnificación también se dio, no podríamos decir que sea causal, pero sí que es sincrónico y por lo tanto es significativo, se da también un aumento de la desigualdad. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de hacer determinadas intervenciones, de tener determinados accesos a dispositivos y a prácticas que nos envuelven la tecnología, quedan más distanciados de aquellos que no tienen ese acceso. En principio, esto uno podría decir fue siempre así, ¿no? Sin embargo, me parece que esa respuesta es demasiado simplista. Uno de los rasgos de la tecnología es que aceleran la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Las tecnologías, sobre todo las infocomunicacionales, las informáticas, concentran dentro de sí muchísimos siglos de trabajo humano, ¿no? De pensamiento y de decisiones. Cada algoritmo, hoy se habla mucho de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son, digamos, sistemas de reglas, digamos, ¿no? Una regla tras otra, un enunciado tras otro que coordina una acción ordenadamente para llegar de un principio a un fin, una receta de cocina, digamos, es un algoritmo. Pues bien, estos algoritmos, dentro de toda una serie de programas y dispositivos, abrevian la decisión, ¿no? Las máquinas toman muchas decisiones que antes tomábamos los humanos. Por un lado, simplifican la tarea, por supuesto, pero por otro lado, hacen que los humanos tengamos que habitar, digamos, a la velocidad de esas decisiones ya tomadas, ¿no? Si uno piensa las generaciones de humanos y las generaciones de dispositivos tecnológicos, en los últimos 20 años, cada generación de dispositivos se renueva entre cada 2 y 3 años. Mientras que nosotros como generaciones humanas seguimos al mismo tiempo vital, doméstico, ¿no? Biológico. Y esa asincronía nos provoca un enorme estrés cognitivo, ¿no? Porque nuestros chicos están acoplados a una tecnología que para nosotros está realmente bastante por delante. La tecnificación hace que las personas realmente existentes, no la de las publicidades, ¿no?, tengamos que correr al ritmo de la tecnología. La pregunta que las ciencias sociales le puede hacer, digamos, a la combinación entre tecnología y cuerpo es: ¿cuál es la vida que queremos vivir en esa combinación? ¿Qué queremos hacer? Así concluimos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Gracias por acompañarnos durante esta media hora y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.